Bienvenidos a este breve acercamiento al contenido de interventoría financiera. Partamos de unas definiciones básicas. Iniciemos por el concepto de finanzas, que contrario a lo que muchas personas imaginan, es sencillamente el estudio de la circulación del dinero en cualquier campo y por cualquier objeto. El recurso público, que constituye los recursos del Estado mediante los cuales él mismo logra el poder de compra necesario para efectuar sus erogaciones propias de su actividad. Y cuando hablamos de que es público, se supone que es de todos y sabido por todos. Y eso, digamos, que hace parte de lo delicado del recurso público, bajo el supuesto de que es de todos. Y específicamente interventoría financiera es controlar la ejecución financiera de contratos, es decir, la correcta y eficiente utilización de los recursos destinados para el cumplimiento de sus obligaciones. Es la verificación que se hace sobre las inversiones de acuerdo con la necesidad real y los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extracostos, actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarias. Básicamente es verificar que los recursos financieros de un contrato se ejecuten o se gasten en lo que es y de manera eficiente, y eso implica que sea también en el periodo de tiempo correspondiente. Ahora, ¿cuáles son las funciones básicas de la interventoría financiera? Proyectar el acta de entrega de anticipo para aquellos contratos que así lo estipulen, teniendo en cuenta de que un anticipo es un valor que se desembolsa de un contrato antes de que inicie su ejecución. ¿Para qué se desembolsa este valor? Para que el contratista u operador se prepare o consiga lo necesario para planear su etapa de alistamiento o de preparación para el inicio de prestación de servicio. Un ejemplo pudiera ser que es un desembolso que se hace para que un contratista X consiga todo su menaje para la prestación de un servicio de alimentación, todos sus víveres iniciales, y se prepare administrativamente para iniciar la prestación de servicio. Ahora, vigilar la correcta ejecución del anticipo y la devolución de los rendimientos financieros que se generen. La destinación de ese anticipo debe quedar específica en el contrato para qué se va a usar. Entonces, la interventoría financiera debe velar para que esas actividades que en un principio se describieron, se iba a gastar el dinero del anticipo, sea realmente ejecutado en ello. ¿Y cuáles son los rendimientos financieros? Son las ganancias o los rendimientos que cualquier cuenta bancaria generan cuando un dinero queda estático. Desde el día en que el contratante desembolsa ese dinero hasta el día en que se gasta el último peso de ese valor del anticipo, todos esos días que transcurren, esos valores en la cuenta que destinó el operador o el contratista para manejar esos recursos, ese rendimiento que se genera en la entidad bancaria hay que tenerlos establecidos de una manera individual para que al final del contrato o en el periodo que el contratante estipule sean devueltos, porque esos rendimientos también son recurso público, también son recurso del Estado, o sea que también es recurso de todos.
Para que este seguimiento del anticipo y de todo el recurso que se va a mover mediante la ejecución de cada contrato sea de fácil manejo, de una mejor visibilidad, de una mejor transparencia, normalmente lo que piden los contratantes es que un operador o un contratista abra una cuenta exclusiva para el manejo de estos recursos. Certificar el pago a los contratistas previa verificación del servicio. Es un documento en donde el interventor autoriza, luego de que verificó que el servicio se prestó a satisfacción, que el contratante le haga un desembolso por el servicio prestado. Llevar el control de los dineros desembolsados. No es más que una estadística que se lleva partiendo del valor total del contrato. Se va llevando el récord de cada uno de esos desembolsos periódicos que se van haciendo y a su vez el saldo que va quedando del contrato. Verificar los soportes de ejecución financiera es revisar que la prestación del servicio que consta en los soportes que el operador se está aportando como soporte para poder hacer un cobro sean evidencia o sean soporte de que realmente se prestó el servicio con todas las especificaciones. Estos soportes los vamos a ampliar un poco más adelante. Proyectar liberación de saldos. Liberar saldos es anunciar que un dinero que se iba a proyectar en un periodo determinado de tiempo no se está utilizando, y es generar una alerta pues para que sean reinvertidos, ya sea en el mismo objeto o de acuerdo a lo que el contratante decide. Eso hace parte de la optimización de los recursos. Presentar informes periódicos financieros al contratante es simplemente que ese control presupuestal que ya dijimos que se iba a llevar es un informe que se consolida, al cual se le da una presentación, digamos que ejecutiva, adecuada y de fácil entendimiento para el contratante, e informarle a ellos cómo va la ejecución de los contratos y para que ellos tomen decisiones. Sugerir o justificar adiciones y prórrogas a los contratos. De acuerdo a ese control de desembolsos que estamos haciendo y a esos informes que estamos presentando, eso nos va a permitir saber si el dinero va a ser suficiente para la ejecución de todo el periodo que se contrató, o si nos está sobrando mucho dinero de la ejecución de ese contrato y por el contrario lo que necesitamos es más tiempo para poder ejecutarlo. Entonces habría que prorrogar el contrato por un tiempo adicional y así lograr ejecutar estos recursos, que seguramente pues estos conceptos los van a ver o los vieron en el módulo legal o jurídico. Comunicar veraz y oportunamente el vencimiento de los contratos. Una función muy importante, porque le corresponde al interventor financiero generar las alertas necesarias cuando un contrato se va a vencer y es necesario garantizar la prestación de un servicio. Entonces es importante generar la alerta para que se hagan los procesos contractuales necesarios para darle ya sea continuidad a los contratos o generar unos nuevos. Presentar la información general solicitada por el contratante, que incluyen los informes de los que ya hablamos y también la información específica que se requiera, porque pues no solamente es en función de valores sino también de cantidades. Entonces es posible que el contratante requiera unas estadísticas muy específicas o muy amplias para rendir una determinada información a diferentes usuarios del programa que se esté ejecutando, del contrato que se esté ejecutando o de entes de control. Toda esa información la debe preparar la interventoría financiera. Y finalmente, proyectar actas de terminación y de liquidación una vez se termine de ejecutar el contrato. Ahora, el alcance de la interventoría financiera.
La interventoría financiera es transversal a todos los otros componentes de una interventoría integral. Básicamente es una base para tomar decisiones de acuerdo a cifras, a cantidades y a situaciones específicas que se reportan. Es quien vela por la optimización del recurso público. ¿Por qué decimos que es transversal en el proceso de la interventoría general? Porque cualquier cosa que suceda en la interventoría tiene un efecto económico. Si hay un hallazgo administrativo por un parámetro que se especificó inicialmente y no se cumplió, eso va a tener una sanción, por lo tanto es una afectación económica al contrato. Si hay un hallazgo técnico que signifique que el servicio no se está prestando completo o con calidad, eso tiene una afectación económica, pues porque eso hace digno al contratista o al operador de que no se le cancele la totalidad del servicio. Cualquier omisión, cualquier hallazgo de mal manejo del recurso tiene un significado y una consecuencia económica. Eso hace la interventoría financiera transversal a todo el proceso. ¿Cuál sería el perfil del interventor financiero? Que sea un profesional administrativo o financiero, que tenga una gran capacidad de análisis, pues no es solamente llevar el control el control de los recursos financieros y verificar que el dinero sí se esté gastando en el objeto, sino que tiene que establecer la mejor forma de mostrar la información de manera que esto permita generar alertas tempranas, decisiones oportunas y que la prestación de cualquier servicio de alimentación no se vea afectada. Porque por lo general este tipo de contratos es prestado a población vulnerable, son servicios que no pueden ser interrumpidos y por lo tanto tienen que estar las estadísticas muy al día. Por lo tanto es un profesional que tiene que tener mucha perspicacia para mantener esta información al día. Tiene que ser muy organizado, por lo general se maneja un volumen altísimo de documentación, entonces tiene que saber cómo clasificar para que la documentación circule, se clasifique, se cuantifique, se verifique oportunamente y así que esto desemboque en un pago oportuno y un análisis oportuno también. Tiene que ser creativo en la forma en que va a establecer las herramientas de verificación financiera, que sean instrumentos simples pero que a su vez abarquen todos los parámetros financieros que hayan que verificar y obviamente como mínimo que sea muy responsable y cuidadoso con la información que maneja. Uno de los aspectos más importantes que quisiera que ustedes tuvieran presente de la interventoría financiera es cuáles son los parámetros contractuales principales que se analizan en la interventoría financiera. Lo primero es el objeto. Recordemos que nosotros somos los que velamos porque el dinero sí se gaste única y exclusivamente en el objeto del contrato. Segundo, el plazo. De cuándo a cuándo se va a ejecutar el contrato. Por lo tanto, de cuándo a cuándo el dinero debe de ser suficiente o insuficiente y anunciarlo con prontitud, como ya lo habíamos comentado. El valor del contrato. De ahí parte toda estadística del valor y de la cantidad del producto o del servicio que se está contratando. La forma de pago. En la forma de pago tenemos cada cuánto se le va a pagar al contratista, cuáles son los requisitos para que cobre, cuáles son sus periodos de cobro. Sí, o sea,
hay que establecer un cronograma de acuerdo a la forma de pago para que periódicamente se den los desembolsos oportunos y que esto no afecte la economía del operador o contratista y por lo tanto la operación del servicio. Y de ese gran lote de obligaciones que va a tener el contrato por parte del contratista, cuáles tienen que ver específicamente con el tema financiero directamente y partir de ahí crear los instrumentos para hacer las verificaciones correspondientes. La verificación o más bien la interventoría financiera como ya veíamos en que era transversal, puede que los instrumentos sean específicos del seguimiento financiero, pero ya sabemos que no solamente de ahí se parte la consecuencia económica. También vamos a tener la afectación económica partiendo de los instrumentos que se creen en los otros componentes de la interventoría general o integral. Ahora sí, ampliando el tema del soporte de la prestación del servicio. El soporte es el documento que detalla cuál fue el servicio que se prestó, que detalla fechas, que detalla cantidades, que detalla beneficiarios o usuarios del servicio que se está prestando. Estos soportes son cuantificados y valorados tanto por el contratista como posteriormente por la interventoría para que sea reconocido el valor por la prestación del servicio de manera periódica. Estos documentos, ¿cuáles podrían ser? Solamente cito unos ejemplos. Un registro o control diario de entrega del servicio, y que a partir de ese control diario de entregas, pues que de acuerdo a la periodicidad de pago se va a hacer un gran consolidado y a partir de allí es que se empiezan a hacer las verificaciones y a partir de allí es que se generan las certificaciones de pago. Como les digo, el soporte de la prestación del servicio depende del lugar donde se preste el servicio, depende de una modalidad, depende del tipo de programa, depende del servicio de alimentación. Entonces, digamos que un documento de prestación del servicio va a ser una novedad cada que iniciemos un proceso de interventoría. Ahora, para ampliar el tema de certificación de pago, me parece pertinente que nos familiaricemos con algunas definiciones. Como por ejemplo que para certificar un pago también debemos tener en cuenta una programación, y es que se determina previamente cuál es la necesidad para la prestación del servicio en un periodo. Me explico, durante la etapa de planeación de un programa y posteriormente la etapa de planeación de ejecución de un contrato, mínimo se parte de una necesidad previa, de un presupuesto, de una proyección de cuál va a ser la necesidad de entrega o de prestación del servicio, partiendo de qué, de una necesidad social, de un número de usuarios, de un número de cupos. Partiendo de allí, nosotros más o menos debemos determinar mínimo cuánto puede estar cobrando un contratista y máximo cuánto le debemos permitir cobrar de acuerdo a lo que se contrató. Verificar es comprobar o examinar la verdad de algo. Entonces allí es donde viene digamos la razón de ser de la interventoría financiera, y es empezar a cruzar información de que lo que está en el soporte sí corresponde a la realidad.
puede ser basado en la misma forma que trae el soporte o el documento que aporta el contratista, partiendo de que haya una firma, de que haya un responsable, de que haya un verificador inicial que firma en el servicio de alimentación, de que haya una fecha que corresponde al rango en que se le dio, y puede ser también de que se cruce con otras áreas u otros componentes de la interventoría. Es decir, de que si yo tengo en las manos un documento que dice que el 29 de septiembre se entregaron 320 raciones o 320 servicios en un servicio de alimentación, y tengo un hallazgo técnico donde el interventor técnico me dice de que estuvo presente ese día ya y no fue posible la prestación del servicio completo porque la ensalada se terminó antes de tiempo, o porque sencillamente tuvieron dificultades logísticas y no alcanzaron a preparar sino 200 y a mí me están cobrando las 320, pues es un cruce de información que no corresponde y que ya ahí se va a empezar a ver, digamos que afectada la veracidad de la información y por lo tanto el pago al que aspira el contratista. Como por mostrar un ejemplo para ir entendiendo un poquito la dinámica. ¿Qué es un descuento? Es una rebaja o una disminución a un pago que se va a hacer, o puede ser también lo que pasa en la vida real, que es un descuento, es un beneficio que me dan para que yo pague menos por un servicio. En este caso, o en el caso de la interventoría, un descuento es más un valor que se le disminuye a un contratista o a un operador por un hallazgo de un factor que no permitió prestar el servicio en debida forma. La factura es la que relaciona los objetos o los artículos que se vendieron o el servicio que se prestó, para que con este es el documento oficial de cobro. Y la ejecución es llevar a la práctica o realizar lo que consta en el documento principal, que es el contrato. Entonces hay un documento principal que es el contrato, hay un valor que soporta ese contrato, y que la ejecución es cuando ya se va a empezar a prestar el servicio y vamos a empezar a autorizar los desembolsos por el mismo. La certificación de pago, digamos que es el documento principal previo a un desembolso. La certificación de pago es donde el interventor con su firma, el interventor financiero, empieza a ser protagonista, responsable de lo que de allí en adelante se desprenda. Y más adelante les cuento qué se desprende, porque bien saben ustedes o se van a enterar por lo que les van a detallar en los otros contenidos, y es que la interventoría o la responsabilidad no muere con la terminación del contrato. Entonces, digamos que este documento donde nosotros decimos, sí, le pueden pagar al contratista X porque prestó su servicio en debida forma y yo ya lo verifiqué y ya lo comprobé, es un documento que antes de firmar debemos estar muy seguros de lo que ya validamos. Entonces, es la aprobación de la interventoría para efectuar el pago. Es comprobar que cumplió con las obligaciones. La idea es que en el encuentro que tengamos sincrónico yo les muestre algunos ejemplos de certificación de pago para que entendamos un poco mejor qué contiene este documento.
Básicamente la certificación del pago consolida toda la información que el contratista nos envió con ese registro diario más ese resumen, consolida, valora y dice le pueden pagar X valor al contratista Z. Y la factura, como mencionábamos ahora, es el documento oficial de cobro que, entre otras cosas, nosotros tenemos que velar porque esas facturas cumplan con los requisitos tributarios que tiene la Ley Económica General de Colombia. Puede ser que no, puede ser no somos auditores tributarios, pero si vamos a validar un proceso completo en el que le estamos diciendo a un contratante pague, como mínimo tenemos que verificar que el documento con el que está cobrando pues sí cumple como con toda la legalidad y que lo que nos está relacionando en la factura corresponde al documento previo que nosotros firmamos, que es la certificación de pago. Si yo certifico y digo, autorizo que le pueden pagar 500 millones de pesos por la prestación del servicio de septiembre, en la factura no puede venir un mayor valor a ese que yo certifiqué en el documento previo. Análisis de situaciones. Esto es para anunciarles que al final van a encontrar unas situaciones que me encantaría que analizaran para que lo comentáramos y lo socializáramos en nuestro encuentro virtual. Digamos que son unas situaciones prácticas que nos van a ayudar a entender las funciones y el alcance de la interventoría financiera. ¿Qué debemos tener presente para hacer esos análisis que a su vez se van a volver una conclusión cuando ya estemos haciendo la socialización? Y es que no debemos perder de vista los parámetros que analizamos hace un rato sobre el objeto, sobre el valor del contrato, sobre el periodo y sobre unas obligaciones. Tenemos que tener muy presente también que si nosotros hacemos una certificación de pago, validamos un proceso, nos comprometemos con una firma, con un documento, tenemos que tener presente que como mínimo todo tiene que estar soportado. Una validación, una certificación que se haga sin soporte es un riesgo para absolutamente todos y principalmente para el interventor. Y que como mínimo hay que contar con la autorización del contratante para aprobar unas situaciones específicas que no van a estar determinadas en lo contractual, pero que en la ejecución y de acuerdo a la dinámica de desarrollo del programa, del mismo contrato y de la prestación del servicio se van a presentar, que nadie en un inicio es capaz o tiene por qué prever. Todo eso tiene que ser previamente autorizado por el contratante. Una vez nosotros elaboramos la certificación de pago y a su vez el contratista elabora su factura y digamos que se lleva a feliz término ese cobro, nosotros recurriendo a esa función que veíamos inicialmente de llevar un control presupuestal, vamos a registrar ese desembolso que nosotros aprobamos y a partir de allí es que empezamos a generar informes. Porque hablamos de seguimiento presupuestal y entre muchos motivos porque hay que hacerlo, partiendo del mismo término, presupuestal. Cuando un contrato se celebra y se le asigna un valor, se está partiendo de un presupuesto, es decir, se está determinando un valor antes de que se ejecute. Entonces es un presupuesto, es un aproximado, es un supuesto, es antes de. Entonces nosotros con el control
y con los informes que periódicamente estamos elaborando y estamos rindiendo al contratante, estamos básicamente haciendo un análisis o una aproximación de lo que en un momento inicial se programó, qué tan bien o qué tan lejos está de la realidad. Entonces eso es lo que vamos a manifestar en el seguimiento presupuestal. Básicamente, que si el contrato inicial se valoró en 1.000 millones de pesos, que llevo 5 desembolsos de 100 millones de pesos y que cada desembolso obedeció a la prestación del servicio a 500 beneficiarios, entonces esa estadística, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las cantidades, es la que se va a mostrar en esos informes por contratista, para que nosotros le digamos al contratante, este dinero va siendo suficiente, no va siendo suficiente, está sobrando porque el comportamiento no se está dando de acuerdo a lo previsto, hay que liberar recursos, hay que ampliar el número de beneficiarios o hay que hacer una modificación al contrato para, digamos, darle un mayor alcance al objeto. Todo esto es lo que tiene que dejar ver el seguimiento presupuestal. Y pues por supuesto, si yo estoy diciendo que de un contrato de 1.000 millones de pesos ya he ejecutado 500, esos otros 500 que faltan sí van a ser suficientes para terminar el periodo o el plazo que estipula el contrato. Entonces esa es más o menos la información básica que periódicamente la interventoría financiera tiene que ir manejando. Hablamos de un informe general porque es muy normal que cuando se contrate una interventoría, pues no solamente se le haga un contrato a un operador, sino a muchos operadores, porque hacen parte de la ejecución de un gran programa social o de un gran programa de seguridad alimentaria o de un gran programa de muchos servicios de alimentación. Entonces la idea es que no solamente hagamos informes individuales por contrato, sino que todos ellos los sumemos y hagamos un gran informe general. ¿Esto qué permite? Que demos unas estadísticas de gran alcance en donde no solamente sepamos cómo se comporta un contrato, sino un gran programa, una gran red de servicios de alimentación, una gran estrategia o política pública de seguridad alimentaria. A esa información macro es que habría que llegar ya generando un informe general y además de todo una toma de decisiones, pues porque esto va a permitir, por ejemplo, determinar si finalizados los contratos de una vigencia, cuánto presupuesto se va a tener que pedir a nivel nacional para ejecutar esa misma estrategia o esa misma política pública para el año entrante. Eso se determina tomando como referente estos informes generales. O si por el contrario no hubo una óptima ejecución de todos estos presupuestos, entonces nos van a castigar y nos van a dar más poquito el año entrante. O dentro del gran programa hay una modalidad que no tuvo mayor demanda, entonces todos estos informes no lo van a demostrar. Según el alcance que se le dé a la interventoría financiera, según a la dinámica del programa, según a la complejidad de los contratos y de la misma interventoría, pues puede que sea necesario que los interventores financieros, además de hacer su labor administrativa, digamos que de oficina, puede que sea necesario salir a campo, hacer labor de verificación.
Me explico. Es posible que no sea suficiente que nosotros recopilemos los soportes de prestación de servicio en la oficina, sino que tengamos que ir a la sede administrativa de un operador o de un contratista a revisar otros documentos, como por ejemplo, y retomando el tema del anticipo, que los soportes que, valga la redundancia, soportan la ejecución de los anticipos si corresponden o si tienen en su descripción los artículos para los cuales se aprobó en un principio que se debía ejecutar el anticipo, y que esos soportes, por ejemplo, sí cumplen con la normatividad tributaria. Verificar que lo que dijo el contador o el revisor fiscal en el certificado de pago de seguridad social y para fiscales sí corresponde a la realidad, o sea, sí hubo un desembolso efectivo a las EPS y al SENA y a Confama de que esa seguridad social y esos parafiscales sí se pagaron. Verificar, por ejemplo, de que efectivamente los desembolsos que ha hecho el contratante por la prestación del servicio sí se están consignando y sí se están manejando exclusivamente en la cuenta que se designó en un principio para ello. Recuerden que hablábamos que para una mejor transparencia y un manejo más óptimo y más práctico de este tipo de recursos es que sea en una cuenta exclusiva. Eso es muy normal que en este momento ya se pida. Y finalmente, como viene seguramente en las diferentes intervenciones y en los otros contenidos les van a decir o les están diciendo, pues no solamente esto es de verificación, sino también de dar unas recomendaciones. Entonces el interventor financiero también puede ir a una sede administrativa a darle unas recomendaciones generales a estos representantes legales de estas compañías contratistas, partiendo de pronto de las observaciones o los hallazgos que se encontraron durante esa visita o durante la revisión de los soportes en oficina. Como puede ser que estamos encontrando muchas tachones y enmendaduras en los soportes, pues eso es una recomendación que se le puede dar al operador en su sede administrativa. Todo eso que se haga, valga la aclaración, todo eso que se haga y todo eso que se diga va a ir plasmado en un acta firmada por ambas partes, pues para que quede el soporte de nuestra labor. Hay una aclaración muy importante porque digamos que suele pasar, y es que se presta para confusión de que una interventoría financiera sea la misma que está haciendo la DIAN porque está haciendo una auditoría tributaria. No es lo mismo, son papeles completamente independientes, verificaciones que apuntan a parámetros distintos. Ni tampoco es una auditoría externa, es una entidad que va a verificar la correcta ejecución de un contrato X, pero en ningún momento digamos que se puede relacionar con estos otros dos tipos de auditoría. Finalmente, nosotros los interventores financieros, como parte o proceso transversal a los demás componentes, vamos hasta el final de la ejecución financiera o de la ejecución del contrato, y es que participamos de la liquidación de los contratos. Básicamente, ¿qué es? A partir de esas estadísticas que ya dijimos que se preparan, damos un reporte consolidado de cómo fue la ejecución financiera de cada uno de los contratos y si hay algún hallazgo pendiente
por darle, digamos que su proceso de rigor legal, algún desembolso que esté frenado porque hay un hallazgo posterior, cualquier afectación económica que no permita que se haga un cierre sano del contrato. Participamos tanto de la elaboración del acta de terminación como de liquidación, que básicamente es decir cuántos desembolsos hubo durante la ejecución del contrato, eso a qué porcentaje corresponde, y se relaciona tanto cantidades como valores. Entonces esa sería como la participación en este proceso de liquidación. Las consecuencias postcontractuales, y esto también quisiera que lo interiorizaran porque de aquí parte la importancia que se le dé a la interventoría financiera. Hay unas consecuencias que, como les decía ahora, no mueren y más bien se fortalecen cuando un contrato se termina. Y es que cuando los contratos se terminan hay unas solicitudes de información que se siguen generando desde el contratante para que nosotros como interventoría sigamos reportando, porque no necesariamente el contrato de la interventoría o del interventor se termine en la misma fecha en que se termine el contrato que se está verificando, o todos los contratos pues del gran proceso, del gran programa o de la gran estrategia que se está verificando. Lo más común es que los contratos de interventoría se terminan posterior a la ejecución de los contratos verificados o a los programas que se están ejecutando. Muy importante, hay solicitudes posteriores de información de los entes de control: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Personerías. Todos estos entes de control pueden abiertamente y sin límites solicitar información, tanto a los dueños del recurso, o sea, a los contratantes, como a la interventoría directamente, así los contratos ya se hayan terminado. Y por lo general, las solicitudes de información tienen que ver con lo económico, es decir, cuánto se le pagó al contratista X, del cual cursa un proceso administrativo tal en la Contraloría Departamental de X región. Hay que ser conscientes de que la responsabilidad se sigue y que, como les digo, por lo general son afectaciones económicas que se evidencian más adelante, o detrimentos patrimoniales que quedan, digamos que en investigación. Por lo tanto, la responsabilidad de los interventores abarca meses, años posteriores a la terminación de un contrato, y como les digo, es muy probable de que sean los financieros los que terminen respondiendo a múltiples requerimientos, tanto de los contratantes como de los entes de control. De allí que durante la ejecución de un proceso de interventoría todas las áreas tengan una comunicación muy fluida de lo que son los hallazgos en conjunto, de lo que son las consecuencias en conjunto, de lo que es el debido proceso en conjunto, y sobre todo de que todos los que participan de una interventoría integral sean conscientes del papel importante de las demás áreas. Aquí empiezan entonces las situaciones que les mencionaba en un comienzo. Me gustaría que las leyeran detenidamente, que las analizaran y que las tuviéramos presente para nuestro encuentro sincrónico, y que con ellas digamos que fortalezcamos estos conceptos básicos que les acabo de compartir,
y que, como les decía, es más un acercamiento y una sensibilización a lo que es la interventoría financiera, como componente fundamental a la verificación y al bien y buen desarrollo de la ejecución de un contrato. Muchas gracias. Me place compartirles este contenido y espero que nos contactemos más adelante para que terminemos este análisis. Cordial saludo.